En el esqueleto de la pelvis veíamos por delante la espina ilíaca anterosuperior, que es este reborde, se puede ver también en el otro lado. No lo podíamos palpar, pero estaba ahí la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Justo por debajo. No lo podíamos palpar tampoco, pero el acetábulo, que es el lugar donde el fémur y la pelvis se encuentran y forman la articulación que llamamos de la cadera. Y si podíamos palpar por delante, justo en el centro, el pubis, que son dos huesos, un hueso púbico en el lado derecho, un hueso púbico en el lado izquierdo, y entre medias este cartílago, que no sé si se ve muy bien, que es la sínfisis del pubis. El detalle más importante en el fémur, que podemos encontrar en la parte alta y que podemos tocarlo con nuestras manos, en el vivo, es el trocánter mayor, que como veíamos es un detalle del fémur interesante porque casi toda la musculatura que viene desde la pelvis, por delante, por la parte lateral y por detrás, casi todo viene al trocánter mayor. ¿Sí? De tal manera que desde aquí, dependiendo de qué músculo se contraiga, sí, articulamos la pierna sobre la pelvis. Entonces el trocánter mayor, luego no lo podemos tocar, pero sabemos que está ahí, toda la parte de la diáfisis del fémur. Y finalmente abajo decíamos los cóndilos de la rodilla. Un cóndilo interno y aquí un cóndilo externo. ¿Sí? Los cóndilos del fémur que forman parte de la rodilla. ¿Sí? Y aquí, justamente, medio flotando, encontramos este hueso que decimos con forma de castaña y que se le puede mover también en el esqueleto sin músculos, que es la rótula. Por debajo nos encontramos con la tibia justo por delante, el tubérculo anterior de la tibia, donde hemos visto que viene a insertarse el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, viene justo aquí, entonces une la rótula con el tubérculo anterior de la tibia. Aquí tenemos los cóndilos de la tibia, ¿sí? Que junto con los cóndilos del fémur forman la articulación de la rodilla. Y luego veíamos esto que decíamos, la tibia tiene una forma triangular y de ese triángulo solo podemos palpar la cara interna y anterior. No podemos palpar la cara externa anterior y no podemos palpar la cara posterior. ¿Sí? Solamente podemos palpar esto hasta llegar a este detalle que llamábamos maleolo tibial. Por el otro lado podemos encontrar arriba la cabeza del peroné, que resalta mucho en nuestra mano. ¿Sí? Luego no es fácil palpar toda la parte del cuerpo del peroné y sí al final en el tercio distal volvíamos a encontrar el maleolo peroneo. Los dos maleolos, tibial y peroneo, junto con el astrágalo, que forman la articulación del tobillo, que es ahí donde el pie hace un juego con la pierna. Y finalmente los huesos del pie. El primero que encontrábamos es este que llamamos astrágalo, que es el que forma, junto con la tibia y el peroné, la articulación del tobillo. Llamamos tibioperoneo astragalina. Yo siempre digo, es la de pisar el acelerador y levantar el pie del acelerador. Por este lado podemos observar, en orden, el calcáneo, que es el hueso del talón. Aquí siguiente es el cuboides. Después el quinto metatarsiano y las falanges. Aquí podemos observar los metatarsianos para los dedos cuarto, tercero, segundo, con las cuñas 1, 2 y 3, los huesos cuneiformes. Por la parte de dentro, el tubérculo del escafoides. Esto sigue siendo la primera cuña que veíamos antes aquí. Primera cuña,
primer metatarsiano, y las falanges para el primer dedo del pie. Entonces, encontramos aquí la espina ilíaca posterosuperior, a los dos lados, todo el borde del ala ilíaca, que va desde la espina ilíaca posterosuperior hasta la espina ilíaca anterosuperior. Aquí los isquiones, 1, 2. Entre medias de las dos espinas ilíacas posterosuperiores encontramos el sacro, con su forma más o menos triangular y más o menos curva, y por último el coxis. Y en el miembro inferior volvemos a encontrar aquí, igual que encontrábamos por delante, el trocánter mayor, toda la diáfisis del fémur que no podemos tocar, nuevamente aquí los cóndilos del fémur, el externo y el interno, los cóndilos de la tibia, donde se forma la articulación de la rodilla. Y al final del todo, aquí nuevamente encontramos el calcáneo, donde se inserta el tendón de Aquiles.